A ver, ahí me preocupa cuando se pone en tela de juicio el valor de la ciencia y de los científicos. Porque es indudable que el progreso, vamos a decirle material, no hablar de progreso moral o intelectual o espiritual del ser humano, que es otro asunto, pero el progreso material se debe en gran medida a la ciencia y a los científicos. Y yo me pregunto si debe extrañarnos que en Estados Unidos el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, el tercero en la línea de sucesión presidencial, o sea, si mañana se muere Joe Biden y se muere Kamala Harris, este tipo será el presidente de Estados Unidos. Y es un cristiano fundamentalista que no tiene nada de malo. Lo malo es que es un cristiano que cree que la edad de la Tierra es de solamente 6,000 años, que el universo se creó en 6 días de 24 horas y que su filosofía política está en la Biblia. Que todo lo que él hace, piensa y dice se basa en la Biblia. Debemos sorprendernos que el hoy favorito para la elección presidencial del año entrante en Estados Unidos sea un violador y un defraudador convicto, pues ya se le encontró culpable de violación y de defraudación, que este señor niegue que hay calentamiento global y diga que es un invento chino, y que haya menospreciado la gravedad de la pandemia de COVID-19, que a Estados Unidos le costó como 1,5 millones de muertos. ¿Y por qué me pregunto esto? Porque el día de hoy, una muy prestigiada organización que se llama Pew Research, una encuestadora, sacó una encuesta que realizó del 25 de septiembre al 1 de octubre de este año entre 8,842 adultos estadounidenses, que nos dice cosas que debemos preocuparnos quienes creemos en el valor fundamental de la ciencia y los científicos. La encuesta dice que el 54% de los estadounidenses percibe que la ciencia ha tenido un impacto mayoritariamente positivo en la sociedad. El problema es que este porcentaje es 8% menor que lo que era en 2021 y 16% menor de lo que era antes del inicio de la pandemia. Esto nos muestra que la gente está dejando de creer en la ciencia y en los científicos. 75% de los adultos en Estados Unidos cree en cierta medida o de manera moderada en los científicos, el 73%, pero antes de la pandemia era el 91%. O sea que es una caída brutal. Aquellos que confían plenamente en los científicos ha disminuido del 39% en 2020 al 23% hoy. La confianza no es homogénea entre todos los sectores de la sociedad, entre los republicanos tipo Álvaro Ratzinger y en aquellos que se inclinan hacia el republicanismo, se observa una caída pronunciada en esta confianza. Cerca del 38% de los republicanos o que tienden hacia lo republicano muestran poca o ninguna confianza en los científicos. En 2020 nomás era el 14%. Entonces, creo que estamos obligados a preocuparnos si vemos este fenómeno en nuestro principal socio comercial, en el país del cual nuestra economía depende, en el país del cual el mundo depende. Hace unos años agarraron a Mitch McConnell, que es el líder de los republicanos en el Senado, y estaba leyendo un libro de física. Le tomaron una foto y después tuvo que negar que estuviera leyendo el libro, que alguien se lo había mandado y que no me lo estaba hojeando, porque parece que ya es anatema o pecado mortal en Estados Unidos ser figura prominente y más que nada en el Partido Republicano y decir culta, que te inclinas por la ciencia o la cultura. O sea, una especie de blasfemia. Sí, me preocupó este estudio, porque Estados Unidos es el país al que le debemos, nos guste o no aceptarlo, el gran avance tecnológico y científico desde mediados del siglo XIX hasta la fecha. No sé si has escuchado, Eduardo, pero hay una corriente nueva que se llama Nueva Ilustración. ¿A qué se debe esta corriente? A que realmente este avance
del pensamiento oscurantista, porque realmente es un pensamiento oscurantista, está dominando muchísimo. Entonces, este dominio, aunque no es nuevo, pero este dominio se ha incrementado y el problema está en que, indudablemente, Estados Unidos, por ejemplo, lo que tú dices es una hegemonía. Y es una hegemonía globalizante, porque todavía los países están soportados por el dólar, en su economía, ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero yo recuerdo, por ejemplo, Eduardo, cómo en su momento Carl Sagan, el científico Carl Sagan, extraordinario, cuando llegó a la presidencia Ronald Reagan, él dijo, es una lástima que no sea un intelectual y con pensamiento científico. Vaya, lo estábamos viendo desde entonces, pero verlo desde hace tanto tiempo, pero nuevamente en esto ya son casi 50 años. Así es. Yo lo que te diría es que ahora, la realidad es que Álvaro sea republicano no es cierto. Nada más para bueno, pero porque ahorita acabas que salgas y te esperen a jitomatazos. Sí, no. Lo que sí te diría es que sí, yo sí soy firme creyente de muchos de los valores conservadores que deberían de ser importantes dentro del Partido Republicano, y como en todos los partidos hay gente que está en los extremos, porque también del lado demócrata, yo creo que sí es cierto lo que estás diciendo en el estudio de Pew Research. Yo también cuando lo vi me escandalicé, pero en realidad lo que estamos viendo es una pérdida de confianza en la ciencia en una sociedad sumamente polarizada en Estados Unidos, porque también el extremo demócrata también cree en unas cosas de repente muy extrañas. Pérdida de confianza en las instituciones. Cierto. Por supuesto. Políticas, religiosas. También en México lo estamos viendo. También en México. Pérdida de confianza en las instituciones. Por eso, como en México, somos víctimas del populismo. Porque el populismo es no voy a decir que es una doctrina política, pero no lo es un estilo político en donde enfrentan a los buenos, que son los pobres, contra los malos, que son los ricos, en donde te dan recetas fáciles para problemas muy complicados de resolver. Sí. O sea, ¿por qué? Porque todo esto es una crisis de los valores en la democracia, por ejemplo. En el sistema democrático, en la ciencia, en la política, en la religión. Estás viendo que cada vez hay más gente que se aparta de las iglesias establecidas y se pone a adorar al sol arriba de una pirámide. Sí, más sectario, ¿no? Más sectario. Y más de secta, ¿no? Una guerra contra la complejidad. Y es que la ciencia y las instituciones tienen cierto nivel de complejidad. Claro. Y lo que vemos es que hay una gran parte de la población en Estados Unidos, en México, que lo que quieren es una sobresimplificación, que las cosas sean fáciles, que no me incomoden. ¿Y sabes qué es el culpable? Esto. No, bueno, y el celular Eduardo y las redes sociales y la inteligencia artificial, y que ya le preguntas, te da la respuesta. En donde la gente ya no quiere leer, porque a ver, ¿cómo puedo ser feliz? En 10 puntos. ¿Cómo puedo ser rico? En 5 puntos. La gente tiende a eso. Pero, y ni es más feliz ni se va a hacer rica. Ahora, obtenías un artículo con 10 puntos para ser feliz, pero ahorita en realidad le vas a preguntar a ChatGPT, te va a dar un resultado y no te importa si es cierto o no, que va justamente en contra de las ideas científicas. Ya ni tienes que buscar. Si ChatGPT te dijo esta es la respuesta, pues está bien. Ahora hay que decirlo, ChatGPT cada día es más preciso, ¿eh? Sí, está evolucionando. Dependiendo de lo que le preguntes. Y ahora que acaban de anunciar a GPT 4 Turbo. 4 Turbo, viene todavía más preciso. ¿Por qué? Porque, te guste o no, Álvaro, a ti te va a sustituir la inteligencia. No, a todos los va a No, a mí no, voy a estar muerto. Pero a ti sí te va a sustituir. Ya hubo muchos de los que nos están escuchando. Hugo también va a estar muerto. Si es posible que yo me encuentre todavía con ellos. Yo creo que en este sentido también es muy contradictorio, porque realmente lo que está incrementando la desigualdad es que la ciencia va a ser parte de una élite y las masas van a estar mucho más separadas. Eso lo podríamos discutir, pero ya nos da tiempo porque tenemos que ir a comerciales. Regresamos. Ahí está mi hija Liliana allá afuera con nuestra productora. Hola, hija Liliana.